¿Cómo le va a todos ustedes? Le damos la bienvenida en Feedback. Hoy por razones laborales no pudo estar presente Gustavo Delía. Y en el programa del día de hoy vamos a abordar temas relacionados con la política. Y en la segunda parte del programa, antes de presentar al primer invitado, en la segunda parte del programa, ya que por tratarse de un fin de semana largo, vamos a abordar el tema Malvinas, asignaturas pendientes y hacer una revisión del tema de derechos humanos, el video que emitió el gobierno nacional, donde de un lado y del otro lado de la grieta fue de alguna manera criticado porque había omisiones. Y sabemos muy bien que venimos muchos años hablando de omisiones de un lado y omisiones de otro lado. Pero esto lo vamos a hablar en instantes con Claudio Bruch, ex secretario de Derechos Humanos en la presidencia de Mauricio Macri. Pero ahora sí, estamos con Federico González, analista político. Federico, muchas gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación. Bueno, Federico, ¿cómo podemos revisar? A ver, yo puedo revisar de la siguiente manera. Javier Milei se instala en un discurso y dice a los gobernadores: señores, cuídense ustedes, otras palabras utilizó, pero el tip, el leitmotiv, la visión, el mensaje era: cuídense porque si no en las próximas elecciones, los que lo votaron ustedes me van a votar a mí, porque ustedes tienen que aprobar las leyes que estoy pidiendo. Bien, me parece que Milei, y acá me parece bien el caso lo del famoso principio de la palanca. A ver. Dadme un punto de apoyo en el universo y moveré el mundo. Y yo creo que Milei está apalancado en la opinión pública. En su percepción, que está refrendada por algunos datos que fueron públicos últimamente, de que la opinión pública lo avala a pesar de la dureza del ajuste y a pesar de los padecimientos. ¿Me permitís una interrupción? Porque en ese mismo... No, ¿por qué la interrupción? Porque omití decirle a usted. En ese mismo mensaje decía 70.000 personas que despedimos del Estado, y ahí agrega: la opinión pública me acompaña. Sí, claro. Y entonces... tener la opinión pública a favor para Milei, o como para cualquier gobierno, pero para Milei en particular, es el principio a partir del cual puede ir por los lados más inverosímiles para el sentido común de la política. Es decir, apoyado en esa opinión pública favorable, Milei puede plantear lo más disruptivo que pueda plantear. Y creo que con eso genera agenda y domina la escena. Le voy a citar al consultor Jorge Asís, que a veces tiene algunas apreciaciones interesantes. Él hace poco dijo: en la oposición no le pueden entrar. Te iba a hacer la pregunta. No encuentra la manera. No tiene, discúlpame, no tienen ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Mauricio Macri. Ahora Mauricio Macri como presidente del PRO, porque Patricia Bullrich forma parte del gabinete, inclusive se ve armonía entre Patricia Bullrich, Villarruel, Javier Milei, se ve esa armonía, ni hablar de Luis Petri, pero dicen no tiene ni Mauricio Macri cómo entrarle, ni Cristina Fernández de Kirchner cómo entrarle a Javier Milei. Qué frase importante. ¿Dónde está el punto de ataque donde sea susceptible el público de escuchar lo que le voy a decir? Por supuesto, me parece que esta idea de apelación a la casta y al pasado, la casta que estuvo hasta ahora, y yo soy lo nuevo, los mete a todos en una bolsa de disvalor. Entonces, lo de que no hay cómo entrarle es que todos pueden ser sindicados como representantes de la casta que han fracasado y son los responsables de lo que viene, de lo que nos trajo hasta acá, y que yo estoy intentando arreglar, pero me ponen palos en la rueda porque insisten en priorizar sus posiciones de privilegio.
Y es un discurso muy monolítico. Ahora, por supuesto, está apalancado a la opinión pública. Y ahí una de cal y una de arena. En su discurso del 1 de marzo, Milei lo que pidió a la ciudadanía es comprensión y paciencia. Y bueno, y la comprensión y la paciencia a veces chocan con la realidad adversa. Entonces a mí me parece que estamos en una curva del ciclo motivacional del votante, en donde, digamos, teóricamente a veces ha ocurrido máxima ilusión, empiezan los problemas, la ilusión se transforma en preocupación, la preocupación en más preocupación, después en enojo y después... Sí, disculpa, en el ciclo te interrumpo nuevamente para que sigas con la misma idea. Pero en ese ciclo motivacional lo que estoy viendo es esto. Bien, máxima ilusión, desilusión, porque hubo desilusión por algunas cosas, pero apenas le hablas de la oposición, y me refiero al kirchnerismo, y te dicen, y vuelve la ilusión hacia Javier, no quedaba otra. O sea, la respuesta es no quedaba otra. Bueno, eso es muy interesante porque una cosa es querer y otra, o creer, y otra cosa es querer querer o querer querer. Sí. Yo creo que en ese ciclo motivacional de la máxima ilusión, me parece que se decreció un poco. Ahora es la necesidad, necesito seguir creciendo, teniendo comprensión y paciencia. Porque si no, ¿con qué me encuentro? Con lo otro que ya lo conozco y no quiero saber nada. O si a Milei le va mal, ¿a dónde va a ir este país? Claro. Entonces me parece que Milei es un punto de intersección entre dos abismos. El abismo de lo que ya conocemos y el abismo que podría venir, que sus dimensiones son inconmensurables. Hago silencio porque me dejas ahí pensante, ¿no? Sí. Y bueno, la intersección entre dos abismos. La intersección entre los abismos. Y por supuesto... Bueno, él tira, la ve corta. Él tira, la ve corta. Se cae la economía, vuelve a recuperar. ¿Sí? Va a los foros económicos, los grupos económicos grandes lo apoyan. Los pymes están preocupados. Entonces trato de hacer una síntesis, porque un montón de... Los pymes tecnológicos no tan preocupados, pero los pymes en general, y más los pymes industriales, preocupados. Si te hago un análisis económico, te digo, bueno, si en Brasil ganaba Jair Bolsonaro, sabía que Jair Bolsonaro iba a defender la industria nacional paulista. La industria de tecelagem, de las telas en Brasil, bueno, lo defiende, punto. Acá no sabe qué puede pasar con la industria nacional. Por otro lado, con objetividad y criterio, el ministro de Economía le dice a la empresa alimenticia, muchachos, se le fue la mano. Bueno, a veces esa necesidad de intervención del ministro Caputo muestra que a veces en los mercados fallan, tienen fallas. Sí, sí. Porque ahí, fíjate con el tema de la ley de alquileres, sí. Ahí funcionó bastante bien la ley de la oferta y la demanda. Sí, sí, sí. Hay ahora mayor oferta, bajaron un poco los precios, no mucho, pero bajaron. Pero en el tema de los precios de lo que es la canasta alimentaria básica, ahí no se estuvo dando todavía. No, se está instalando ahora que tenemos la leche más cara que en España, los fideos más caros que en Francia, del granero del mundo, en 3 meses. Yo lo puedo explicar, pero al mundo explicárselo, que en 3 meses se dio esa ecuación, no lo entienden. Y sí, además que, bueno, eso, vos mencionaste las pymes. Las pymes tienen una preocupación, yo diría, superlativa, que es de característica diferente a la que tiene el ciudadano, el ciudadano de a pie, sí. Que también tiene su preocupación. Ahora, el tiempo, cita filosófica, el tiempo es la medida de todas las cosas. Entonces, el problema es que Milei pide comprensión y paciencia. Te la comprendo toda, pero la paciencia está vinculada al tiempo, es una variable que está vinculada al tiempo. No digo nada nuevo con esto, que es la pregunta de cuánto se aguanta el ajuste, cuánto se aguanta la espera del ciclo B, de la pata virtuosa de la B corta. De alguna manera está como explícito, Milei lo ha hecho explícito, él dijo que marzo y abril van a ser
meses muy duros, y todavía no llegó lo duro. Bueno, hoy hubo noticias sobre el tema del aumento de las tarifas. Yo creo que ese va a ser un cimbronazo importante. Y bueno, y otra cita filosófica: lo que no te mata te fortalece. Y ahí eso es una prueba de fuego para Milei, lo que pasa en abril, como el tema del aumento de tarifas es, que además tiene un valor muy simbólico, Sí, en obvio. referencia a Macri Obvio. y al mes, porque más o menos fue en la misma época. Así que yo creo que Milei tiene muchos temas a favor, pero bueno, es un mortal. Y con esto lo que quiero decir es que, bueno, una realidad tan adversa es para preocupar a cualquiera. Yo lo que no estaría muy de acuerdo con Milei es hacer una lectura muy precipitada de si hoy hubiera elecciones o en Hoy el ganamos arraso con los caminando. diputados que me hacen falta y demás. Porque, bueno, me corrijo, quizás hoy, pero dentro de 60 días, si el ciclo virtuoso, la pata virtuosa de la B corta No se da. no arrancó, y bueno, y entramos en el invierno, y eso también tiene otro valor simbólico. Así que me parece que, bueno, que siempre nuestro país está navegando por el pantano de las dificultades. Sí, o en aguas turbulentas todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que me parece que, por supuesto, eso no quita mérito de todo lo que en tan poco tiempo hizo en la macroeconomía, que hace pensar que tiene claro un horizonte, que se animó a hacer lo que nadie se animaba a hacer, lo cual es un valor político, el haber mostrado que tiene coraje para tomar las decisiones más difíciles. Pero bueno, ahora, respecto a las consecuencias, yo creo que hay tiempo, pero no tanto como el que uno quisiera. Como el presidente quisiera. Bien. Ahora vamos a los dos partidos. Mejor dicho, de Juntos por el Cambio lo voy a dividir. Por un lado el PRO. ¿Cómo estás viendo el PRO? Y por otro lado, ¿cómo estás viendo el peronismo, kirchnerismo? O sea, Cristina, que bueno, como dijo Jorge Asís, no tienen por dónde entrarle a Javier Milei, ¿sí? Bueno, ¿cómo ves primero al PRO? Y al PRO lo veo en un proceso de construcción y reconstrucción, pero creo que todavía no emerge una claridad. O sea, yo creo que hay fuerzas tensionales que llegaron para quedarse por un tiempo. Por ejemplo, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Más allá del peso relativo que pueda tener dentro del PRO Horacio Rodríguez Larreta, bueno, era una pata importante. Sí. Y no solo Rodríguez Larreta, sino... Entonces, pero ojo, pregunta, este corrimiento a un costado que hace Patricia Bullrich, pero también le dice a la gente, estoy en la gestión. No está en la gestión. El día de mañana sale de la gestión y dice, yo estuve en la gestión. O sea, sí, claro. Este tema de estar en la gestión no es un dato menor en la política, ¿no? Por supuesto. Además que para mí, viste, cuando se habla del pacto de Acasuso y siempre se habla de Macri como la figura central, que puede haberlo sido o no, pero a mí me parece que en el plano de la acción la figura central fue Patricia Bullrich. Patricia Bullrich fue la que aceleró los tiempos, la que no dudó, la que dijo yo estoy, yo voy, y es la que está en la gestión, la que... Y aparte, fíjate que hay... a ver, ¿te acordás que había una frase que era garante de alguna manera es garante de gobernabilidad de Javier Milei? Y sí, es garante porque yo creo que ha hecho un aporte electoral muy... No solamente electoral, sino en gestión misma. Bueno, en la gestión yo creo que es uno de los artífices, una de las ministras artífices de esta gestión. Me parece que hay una coincidencia respecto de cómo afrontar los problemas del país, cada uno en su área, entre el pensamiento de Milei y el pensamiento de Patricia Bullrich. A mí me parece que Patricia Bullrich es una dirigente que hoy por hoy, desde el punto de vista de las acciones realizadas y de la posición que ocupa, yo creo que está en un plano muy igual con Mauricio Macri. Y aparte, fíjate que hay una paradoja,
porque en la época que Patricia Bullrich era candidata, Macri nunca terminó de estar plenamente centrado en el proyecto de Patricia Bullrich y siempre un poco con una mirada coqueteando, por decirlo. Coqueteaba, sí, con Milei también. Milei. Y bueno, y ahora la principal socia de Milei es Patricia Es quien nos Bullrich. coqueteaba. Y Mauricio Macri tampoco sabe bien en ese plano cómo manejarse. Y bueno, y respecto del peronismo... Bueno, ahí ya me queda poco tiempo, es muy largo, pero bueno. Y bueno, ¿Lo ves fuerte o débil? Muy débil. Muy débil. Muy débil, buscando un liderazgo que no se visualiza ni en el horizonte por dónde puede aparecer. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Señores, vamos a un pequeño corte, que en instantes vamos a estar con Claudio Bruch, pero vamos a pedir al director si tenemos, como les comenté en la apertura del programa, no pudo estar hoy en el estudio Gustavo Delía, pero Gustavo Delía se viste en la casa Trick Hombres, www.trickhombres.com, ubicado en la calle Corrientes 3880. Ahí estamos viendo la placa de Trick Hombres. Nuevamente, www.trickhombres.com. Un pequeño corte, te quedas con nosotros acá en Feedback. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Lo presenté, estamos con Claudio Bruch. Le pregunté fuera del aire, voy a confesar, porque había perdido la trazabilidad. Los 4 años, 2015 a 2019, fuiste secretario de Derechos Humanos en la presidencia de Mauricio Macri. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, correcto. Fui los 4 años en la gestión de Macri en Nación y antes fui 8 años en el gobierno de la ciudad. Bien. Hacemos un primer repaso. Malvinas. Y te dejo a vos, te tiro el título así, General Malvinas. Malvinas es, como para mí, como para todos los argentinos, un sentimiento enorme. A mí me produce mucha emoción. Somos de esa generación, claro, que fuimos testigos de lo que sucedió. Yo soy de la clase 59. Yo fui movilizado en el conflicto del Beagle, que fue anterior. El conflicto del Beagle, sí. Yo estuve en el sur. Gracias a Dios no tuve conflicto bélico. Los más jóvenes no saben, un fallo papal. Exacto, pero comprendo de otra manera lo que implica esa movilización, ese estrés, lo que era el ejército en aquel momento. Y la vida me puso en un lugar privilegiado, que fue de liderar el proyecto del plan humanitario de identificación de los soldados en el cementerio de Darwin. Así que en eso, ¿no? Esa identificación de 114 tumbas, eran 121 tumbas, se encontraron 122 cuerpos que no tenían identificación, la famosa placa soldado argentino solo reconocido por Dios, que nosotros pudimos a 114 poderle dar el nombre. Sobre 120. Sobre 122. Después el gobierno de Alberto Fernández logró identificar una tumba más. Así que cuando llega esta fecha del 2 de abril, un aniversario, 42 años, son muchas cosas para pensar, ¿no? Por un lado, reafirmar la soberanía de Malvinas, pero también entender lo que fue la guerra, lo que fue, obviamente, la dictadura de aquellos años que utilizó la guerra para perpetuarse, y todo lo que vino después, como la sociedad argentina, que no acepta derrotas, como cualquier sociedad quizás, y fue escondiendo a los combatientes de Malvinas, produciendo mucho mayor daño que el que había producido ya la guerra. Seguro.
Y bueno, este proceso humanitario, este plan humanitario, en cierta manera dio respuesta y tranquilidad a 114 familias, les ayudó a cerrar una deuda. Bueno, ahora te meto, o sea, ya, tema Malvinas, te meto en lo político. Porque viste que hoy con el tema de derechos humanos, que fuiste secretario de Derechos Humanos, el tema de derechos humanos dice, bueno, el kirchnerismo se apropió de los derechos humanos. ¿También considerás que en la gestión del kirchnerismo también se apropiaron del tema de Malvinas? Fue toda una misma lógica. El kirchnerismo, como dice un colega tuyo, Nelson Castro, fue una desgracia, ¿no? Pero dejándolo el adjetivo, ¿se apropió? ¿Se apropió? Sí, totalmente, se apropió porque ideologizó todo y mal entendió cómo era el tema de la gestión. Los derechos humanos y el tema Malvinas son temas que tienen que estar fuera de todo consideración ideológica. Claro. Son hechos objetivos porque son de la gente y para la gente. Sí, sí, sí. Malvinas atraviesa a toda la sociedad. No hay ideología en eso. Se apropió de la manera tal que, bueno, las malas relaciones son nulas, las relaciones con Gran Bretaña, impidiendo el diálogo que nos podía haber llevado a seguir aumentando, dándole valor a un diálogo para poder llegar un día al objetivo que todos queremos. Al gran poderoso bélico le conviene que vos tengas las puertas cerradas. Exactamente. Que el chiquito comparado tenga las puertas cerradas. Bueno, este fue este aislamiento del kirchnerismo, que nos llevó el kirchnerismo, este aislamiento que nos llevó con respecto al mundo. Y obviamente en la agenda de derechos humanos fue totalmente estamos hablando de derechos humanos. Fue totalmente cooptada la última gestión de Pietragala, que en estos días fue denunciado penalmente como traidora a la patria por Patricia Bullrich, que llegó a un extremo de él como funcionario del Estado, secretario de Derechos Humanos, ir a denunciar al Estado argentino con incumplimiento en el caso Maldonado, además de falsear la historia, pero él como funcionario público denunciar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cosas inéditas. Y toda su agenda de trabajo estuvo siempre mirada hacia los años 70, hacia el pasado, y nunca mirando hacia el presente y el futuro para educar una sociedad que sea inclusiva, respetuosa, de entendimiento mutuo. Al contrario, fue radicalizando siempre las posiciones. O sea, fue setentista. Sí, sí, absolutamente. Y constructora de un relato. Bien, ahora vamos al video y voy a tomar, mira, yo puedo expresarle a todos ustedes mi opinión. Pero no obstante, uno recorriendo los comentarios de los colegas, en los comentarios de los colegas de un lado y del otro lado de la grieta había un común denominador. En el nuevo video hubo una omisión. Como en el gobierno anterior había omisiones, en este video hubo omisión porque hay una realidad. Los terroristas mataron a un dirigente sindical, el caso de Rucci, ¿no es cierto? Los terroristas tuvieron muerte. Y después hubo terrorismo de Estado donde eso no se mencionó, ni tampoco los vuelos de la muerte. Por eso pido una reflexión tuya. Este es el común denominador. A ver, mirá de los medios que voy a mencionar. De La Nación, Clarín, Página 12, Ámbito Financiero, El Cronista, con respecto al análisis de ese video. No, sin duda. Lo que yo digo, porque también me han consultado, no es un documental. A ver. Es un video preparado para las redes y dando una respuesta muy concreta e instalando un tema. Yo lo que pondero es, el presidente Milei sostiene la necesidad de abordar un cambio cultural fenomenal en todas las áreas. Si bien hubo algunas voces en otro momento, es la primera vez que desde el gobierno, desde las máximas autoridades, se pide hablar de la historia completa y se incorpora formalmente este tema de las víctimas producto del accionar terrorista. Y creo que en eso tenemos que centrarnos. Obviamente creo que hay un consenso generalizado de la sociedad que existió el terrorismo de Estado. Hay un consenso general de la sociedad que están bien que se haya juzgado a los que se juzgaron, que también hay muchísimos militares que están sin condena presos, que hay
una demora enorme de la justicia, inclusive también que hay muchas injusticias en aquellas personas que son mayores de edad y con enfermedades que siguen detenidos. Esto es toda una realidad. Pero creo que en el punto donde yo digo, yo no entro en el debate de las omisiones porque vuelvo a decir, no es un documental. Esto me hizo acordar la discusión que hubo con la película 1985. Sí. No fue un documental, fue una ficción, una novela que hablaba de un hecho histórico. Sí. Un documental lleva mucho más tiempo, más contenido. Sí, Hay más cosas que largo. faltan, pero lo que logró esa película fue volver a instalar, o instalar primera vez, en los jóvenes sobre todo, una historia que estaba olvidada. Sí, que hubo varias batallas que no hubo una sola. Exactamente. Esto que hizo el video, y me parece que el logro está, es los grupos que se movilizan cada 24 y que excluyen a una gran parte de la sociedad, porque de hecho yo no puedo ir al 24 de marzo a caminar como caminaba en los primeros años junto con todos a recordarlo. Hoy es un acto ideológico, 100%, y donde la consigna son el número de 30.000, que vuelvo a decir, porque lo dije toda la vida, es un número simbólico, los números reales son 8.560, que son los datos de la CONADEP y los datos del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, confeccionado por el kirchnerismo. Esta es la verdad de los hechos. Por primera vez el Estado le dice, recordemos el 24 de marzo, pero hagamos una historia completa. Y lo instala desde el poder. Claudio, muchísimas gracias por haber venido al programa. No, gracias por la invitación, un placer. Lo mismo digo. Señoras, y ahora sí, cerramos, nos despedimos de todos ustedes. Ahí lo tienen, el canal de YouTube es Feedback TV. Y tenemos que hacer los agradecimientos a Producción Cero, a Gabriela Aquino, nuestra productora, a todo el equipo de Producción Cero y a Sastrería Windsor. Lo tenemos, a ver acá, lo tenemos ahí abajo. Este saco, esta camisa es de Sastrería Windsor. Miren lo que es la terminación. Vos entrás a la página www.sastreriawindsor.com.ar y, por ejemplo, te va a decir y te va a enseñar cómo tomarte las medidas para que puedas pedir prendas como la que estoy luciendo en este programa. Nos vemos la semana que viene acá en Feedback.